Buenos días a todo el público presente en este nuevo webinar. Agradezco su presencia y su participación para continuar forjando el aprendimiento sobre las contrataciones con el Estado. Hoy tengo el agrado de presentar a la magíster Victoria Pérez Aguilar, abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en gestión pública, es gerente general del estudio Pérez Asesores y Consultores. Árbitro especialista en contrataciones públicas, inscritas en el Registro Nacional de Árbitros de Actualmente se encuentra inscrita en diferentes centros de arbitraje como la Cámara de Comercio La Libertad, la Cámara de Comercio Lambayeque, la Cámara de Comercio Ayacucho, Colegio de Ingenieros, nuestro centro ANCAO Internacional, entre otros. Ha laborado en entidades como SUNAT, la Intendencia Regional de la Libertad, OCE como encargada de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca, así como en el Poder Judicial. Es docente en materia de contratación pública de la Universidad Continental. Agradezco nuevamente, Magister Victoria, por su apoyo y por su participación en este webinar. Sin más preámbulo, le doy el pase para dar inicio a esta nueva sesión. Muchísimas gracias por esta presentación y a través tuyo también. Muchas gracias al Centro Internacional Ancagua por esta invitación a poder participar con ustedes desarrollando este tema que es un temita corto, específico, pero muy importante, un tema muy interesante que creo importante que todos los que estamos aprendiendo contrataciones públicas, que queremos involucrarnos un poquito más, pues lo tengamos en cuenta. Así es que muchísimas gracias entonces por esa invitación y yo voy a compartir un pequeño material a efectos de poder hacer un poco más didáctica esta presentación. Agradecería pues que me confirmen si es que la pueden visualizar. Agradecería entonces por favor que me permitas poder compartir el material. Sí, doctorita, ya está habilitada. Perfecto, muchísimas gracias. Un segundito. Bien, entonces vamos a conversar del tema que se nos ha pedido que tratemos el día de hoy, que se nos ha invitado a compartir con ustedes, es la importancia de la elección de la institución arbitral y del Centro de Administración de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Para esto es importante que hagamos una pequeña introducción en el siguiente sentido. La ley de contrataciones públicas, la ley 32069, como todos sabemos, pues regula las contrataciones públicas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de esta normativa, ya que son convocados por entidades públicas y cuyos pagos van a ser realizados con fondos públicos. ¿Verdad? Entonces, este es el marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069. Entonces, esta ley general de contrataciones, eh, para ser específicos, de una manera muy imperativa, por llamarlo de algún modo, ha señalado de que las controversias que sucedan o que se presenten entre las partes en la fase de la ejecución contractual, y eso es muy importante, luego les voy a explicar por qué, solamente pueden solucionarse a través de cualquiera de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos conocidos como la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, la conciliación y el arbitraje, bueno, y otros que hubieran establecido los contratos internacionales que también están regulados y previstos dentro de la normativa general de contrataciones. Pero nos vamos a abocar a estos tres mecanismos alternativos de resolución de conflictos de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, Conciliación y Arbitraje. Les mencionaba que es importante entender que la normativa general de contrataciones ha establecido que durante la ejecución contractual puede presentarse alguna controversia entre las partes, entre la entidad y el contratista,
y estas controversias solamente podrán solucionarse a través de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Eh, Recuerden que es durante la fase de ejecución contractual y aquí me gustaría ser un poquito enfática en mencionar algunos errores que hasta la fecha, a pesar que nuestra normativa, si bien es cierto, la ley 32069 es una normativa nueva, es una normativa de aplicación reciente de abril del 2025, pero sin embargo teníamos otros cuerpos normativos que tenían el mismo contenido, ¿verdad? Sin embargo, hay errores que siguen cometiéndose por parte de los proveedores del Estado. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces los proveedores del Estado, cuando tienen una controversia con las entidades, por cualquier desavenencia que tengan entre la entidad y el contratista. Por ejemplo, se me ocurre negativa de ampliaciones de plazo, aplicaciones de penalidades, no aprobación de valorizaciones, etcétera, cualquier controversia que exista, lo primero que hace el proveedor o el contratista del Estado es presentar un recurso de apelación. Y dice, como yo no estoy conforme con la penalidad que se me ha aplicado, yo no estoy conforme con la no aprobación de mis valorizaciones presentadas, entonces voy a impugnar esa decisión de la entidad a través de un recurso de apelación. Entonces, por eso les mencionaba que es importante reconocer esta diferencia. El recurso de apelación es un mecanismo, sí, que me permite cuestionar las decisiones de la entidad, pero solamente en la fase del procedimiento de selección. Entonces, una vez que la entidad y el contratista hayan suscrito un contrato, todas las controversias que surjan a raíz de ese momento solamente podrán solucionarse a través de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, la conciliación y el arbitraje. Entonces me dirán, doctora, ¿pero qué más da si es que antes de iniciar cualquiera de estos mecanismos, pues yo como proveedor o como contratista decido presentar un recurso de apelación? Pues sí, más, sí da, o sea, sí es importante. ¿Y por qué? Porque estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos están sujetos a un plazo de caducidad, que en su mayoría pues son de 30 días hábiles perdón, 30 días de perdóname, ¿me estás hablando? No, ¿no tienes audio? ¿Se me escucha? Se le escucha con normalidad. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, son los 30 días de sucedida la controversia para poder recurrir a alguno de estos mecanismos. ¿Qué significa que no recurran a estos mecanismos dentro de ese plazo y que, por ejemplo, pierdan pues su tiempo interponiendo recursos de apelación, por ejemplo, ante estas controversias? Pues significa que su plazo de caducidad podría verse afectado mientras presentan esos recursos que son improcedentes, que no trabajan, que no funcionan durante la ejecución contractual y que luego se vean perjudicados con los plazos de caducidad y que ya no puedan iniciar estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, eso a manera de introducción, a manera de que lo tengamos presente, ¿ok? Entonces, retomamos el tema de la ejecución contractual y pues sabemos que esta ejecución contractual inicia con la suscripción de un contrato entre la entidad contratante y el postor ganador de la buena pro luego del desarrollo de un procedimiento de selección. Entonces, cualquier controversia que hubiera sucedido o que sucediese a partir de la suscripción del contrato entre la entidad y el contratista, deberá solucionarse, deberá resolverse a través de cualquiera de estas instituciones o mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La Junta de Prevención de Resolución de Disputas, la conciliación y el arbitraje. Les indicaba que nuestra normativa de contratación pública es una de las pocas, por no decir la única de América Latina, en la que se establece prácticamente de manera obligatoria, porque no tenemos otra alternativa, porque no existe la posibilidad de que las partes puedan decir, sabes, nosotros no queremos recurrir a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, queremos que nuestros conflictos se resuelvan en la vía judicial. Eso no puede suceder
bajo el ámbito de aplicación de la normativa. Por eso les decía entonces que es casi imperativo lo que la norma indica al señalar que textualmente solamente las controversias podrán ser resueltas a través de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Y qué controversias? Todas las controversias. Todo lo que suceda a raíz de que se ha suscrito un contrato. Eh, Me pueden preguntar, doctora, pero más o menos los ejemplos que tenemos de las controversias que pueden suceder, las que ustedes puedan imaginarse. Por ejemplo, tenemos aplicaciones de penalidades, no aprobación de ampliaciones de plazo, de pronto incluso la aprobación de prestaciones adicionales, aun cuando esas prestaciones adicionales son propias de la entidad, pero vamos a ver que hay algunos casos específicos de los que les voy a hablar en la siguiente lámina. Por ejemplo, la resolución de contrato, cuando las entidades deciden resolver el contrato de manera unilateral a los proveedores o los contratistas del Estado, o cuando las entidades deciden declarar la nulidad de un contrato, cuando deciden de pronto no aprobar las valorizaciones o deciden no aprobar la liquidación presentada o hacer observaciones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que pudiera suceder durante la ejecución contractual e implique que la entidad y el contratista no se ponen de acuerdo. Que la entidad dice una cosa, la entidad dice A y el contratista dice B. Entonces no hay un entendimiento entre las partes. Todo ello se va a solucionar a través de estos mecanismos. ¿Ok? Pero, sin embargo, la única posibilidad o el único aspecto que está excluido de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como son la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, la conciliación y el arbitraje, las únicas materias que no pueden ser sometidas a estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos son el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento indebido, el pago de indemnizaciones o cualquier otra de naturaleza similar a las mencionadas, pero que derive o que se origine en la falta de aprobación de una prestación adicional o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Y aquí ese es un temita bastante amplio porque en el caso de ejecución no pasa en el caso de bienes y servicios, pasa en el caso de ejecución de obras. Porque en el caso de ejecución de obras, las prestaciones adicionales de un cierto tipo tienen que ser aprobadas por la Contraloría General de la República. Entonces, la norma ha indicado que este tipo de controversias que surjan o que se deriven de la falta de aprobación de estas prestaciones adicionales no podrán ser sometidas a ningún mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Entonces, en estos casos específicos y solo en estos casos específicos, aquí sí, estas controversias solamente serán de competencia del Poder Judicial. Entonces, vemos que en los contratos del Estado la regla se vuelve la excepción, ¿verdad? Por regla, todas las controversias, todos los conflictos que sucedan deben ser solucionados por el Poder Judicial, que es el fuero tradicional, el fuero ordinario que todos conocemos para poder solucionar nuestros conflictos. Sin embargo, en los contratos, bajo el ámbito de aplicación de las normativas, específicamente el tema que estamos hablando el día de hoy, la ley 32069, la regla general es que todas las controversias se solucionen a través de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, JRD, Junta de Prevención de Resolución de Disputas, conciliación o arbitraje. Y solamente en los casos específicos que acabo de mencionarles, pues sean solucionados a través de la competencia que le corresponde al Poder Judicial. Entonces veamos que tenemos bastantes controversias que van a ser sometidas a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Bien, específicamente la norma de contrataciones, la Ley General de Contrataciones, nos establece a través de sus artículos 79, 81 y 83 de la ley algunos aspectos bastante generales de estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Por ejemplo, en el caso de la conciliación, nos menciona que las partes pueden pactar la conciliación en el contrato, ¿no es cierto? La conciliación como un mecanismo previo al inicio del arbitraje. No es obligatorio,
pero podrían pactar de manera previa a iniciar un arbitraje que se intente solucionar las controversias a través de la conciliación. ¿Y qué materias son conciliables? Bueno, la resolución de contrato, la ampliación de plazo contractual, la recepción y la conformidad de las prestaciones, las valorizaciones o los metrados, la liquidación del contrato y los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato. Básicamente diríamos que lo único que no es conciliable es el tema de la nulidad del contrato, ¿verdad? En ese caso sí, la norma precisa que la nulidad no puede ser sometida a la conciliación, pero sí al arbitraje. Bien, solamente estamos hablando de aspectos generales de cada uno de estos mecanismos, puesto que cada uno de estos mecanismos es bastante amplio y de verdad pues nos tomaría otra capacitación poder dedicarnos a hablar de cada uno de estos mecanismos alternativos. Así es que solamente estoy tratando de darles la información más general posible a efecto de poder entender el tema que estamos tratando. En el caso del arbitraje, tenemos todas las controversias que surjan entre las partes, aparte de las que acabamos de mencionar en la conciliación, que también están incluidas dentro del arbitraje. ¿Okay? Aparte de todas esas, la norma indica que todas las controversias surgidas entre las partes sobre la validez del contrato, sobre la nulidad del contrato, sobre la interpretación de ese contrato, la forma en cómo se interpreta, qué es lo que está interpretando la entidad y qué es lo que interpreta el contratista, sobre la ejecución propia de ese contrato, sobre su terminación, que podría ser a través de una resolución de contrato, ¿verdad? O la eficacia de ese contrato. Todas estas controversias mencionadas se resuelven entonces mediante el arbitraje. En el caso de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, lo que indica la normativa en su artículo 79 es que esta Junta resuelve las controversias a través de decisiones. Tiene un poco de diferencia la Junta de Prevención de Disputas con el arbitraje. Como les decía, estoy tratando de dar información bastante general. En el caso específico de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, no puede conocerse las controversias que sean relacionadas a la validez, a la nulidad o a la eficacia del contrato. ¿Okay? En este caso, entonces, Junta de Prevención de Resolución de Disputas, no validez, no nulidad y no eficacia del contrato. Y las decisiones de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas son obligatorias y de inmediato cumplimiento. Entonces, esto tenemos de manera general de los tres mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, me voy a ir perfilando a conversar únicamente del arbitraje y de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. ¿Y por qué de estas dos? Porque en cuanto a la conciliación, la norma nos indica que esta conciliación puede ser realizada en cualquier centro que esté autorizado por el Ministerio de Justicia y que esta conciliación va a ser llevada a cabo por un conciliador acreditado también ante el Ministerio de Justicia. Entonces, nos deja abierta la posibilidad a poder ir a cualquiera de estos centros de conciliación que se encuentren debidamente acreditados. Bien, pero lo que sucede en el caso del arbitraje y de la Junta de Prevención de Disputas es que la normativa nos da la posibilidad a nosotros como postores o como futuros contratistas que cuando vamos a suscribir un contrato podamos elegir la institución arbitral o el centro de administración de las juntas de prevención de resolución de disputas que van a conocer esas futuras controversias. Lo cual resulta un poco, al inicio, un poco despreocupante para el contratista, porque el contratista cuando firma el contrato está emocionado porque ganó un contrato, va a suscribir un contrato, quiere firmar el contrato, ¿verdad? No está pensando en que en el futuro va a poder presentarse alguna controversia con la entidad, ¿cierto? Nadie suscribe un contrato pensando en que vamos a tener una controversia con la entidad, en que no nos vamos a poner de acuerdo, en que no nos van a aprobar nuestras ampliaciones de plazo, en que no nos van a resolver el contrato, etcétera, ¿verdad? Nadie, o sea, ningún proveedor creo que suscribe un contrato con esa idea o pensando ya en esa posibilidad hacia el futuro. Sin embargo,
es importante que los proveedores del Estado, futuros contratistas, cuando van a suscribir el contrato porque ya han sido adjudicados con la buena prueba en un procedimiento, se sienten a analizar cuáles son las opciones que tienen respecto a estas instituciones, tanto el arbitraje como la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. ¿Y por qué? Porque la normativa ahora nos da a los proveedores del Estado, futuros contratistas, la posibilidad de poder elegir de manera anticipada, es decir, al momento de la suscripción del contrato, el centro de arbitraje o la institución arbitral o el centro que administre las juntas de prevención de resolución de disputas. Y eso es muy importante, vamos a ver más adelante, porque nos va a permitir a nosotros como proveedores, futuros contratistas, no dejar esta elección solamente en manos de las entidades públicas, sino que vamos a tener una participación activa, vamos a tener una participación que en este caso nos permita a nosotros como contratistas tener pues la tranquilidad de que si en el futuro se presentase alguna complicación, algún problema, alguna controversia, vamos a poder resolverlas en las instituciones arbitrales o en los centros de prevención, en los centros que administran las juntas de prevenciones de resoluciones de disputas que nosotros hayamos elegido, en la que nosotros hayamos participado en su elección, para poder tener la tranquilidad, para poder tener la seguridad de que nuestro procedimiento arbitral pues marche adecuadamente. En cuanto al arbitraje, rápidamente también debo mencionarles que nuestra normativa establece que nuestro arbitraje puede ser o es nacional y es de derecho. Alternativamente, la normativa indica que en algunos casos específicos el arbitraje también puede ser internacional. En todos los casos, el arbitraje se desarrolla en idioma español y existen dos tipos de arbitraje. El arbitraje institucional, que este es al que nos vamos a referir, y el arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc es aquel, en resumen, el arbitraje ad hoc es aquel en que las partes no necesitan recurrir a una institución arbitral que respalde ese arbitraje. ¿Es válido? Sí, es válido, es permitido, pero solamente es válido y permitido en los casos en los que los montos de las controversias no superen las 10 unidades impositivas tributarias. En los demás casos, así las partes quieran pactar de común acuerdo que su arbitraje será ad hoc, esto no es permitido, ya que en todos los demás casos, cuando superen las 10 unidades impositivas tributarias, todos los arbitrajes automáticamente serán institucionales. ¿Y qué quiere decir que los arbitrajes sean institucionales? Que estos sean respaldados por una institución arbitral que respalde las actuaciones de los árbitros, ya sea del árbitro único o del tribunal arbitral, en la tramitación de ese proceso arbitral. ¿Okay? Tanto el arbitraje institucional como el arbitraje ad hoc puede ser resuelto por árbitro único, por tribunal arbitral, en ambos casos. Eso va a depender del acuerdo que haya tomado las partes o en caso pues de dudas o conflictos, la norma indica que será desarrollado, llevado a cabo por árbitro único. En el caso de los arbitrajes ad hoc, también por árbitro único. Bien. Y entonces aquí nos vamos perfilando a mencionar lo que yo les comentaba. En el convenio arbitral, que es el convenio que se suscribe o que está incorporado en el contrato que se va a suscribir con los proveedores del Estado, las partes pueden coordinar para poder identificar de manera anticipada a qué institución arbitral es la que va a administrar ese arbitraje. ¿Ok? De forma tal que cuando vamos a imaginar, hoy día suscribimos un contrato con el Estado y ya elegimos de manera anticipada, de manera previa, cuál será la institución arbitral a la que vamos a recurrir en el futuro.
en buena hora si no tenemos ninguna controversia, ¿verdad? Eso sería genial. Pero en el supuesto de que existiera alguna controversia en el futuro, yo ya tengo la certeza y la seguridad y la tranquilidad de que vamos a recurrir a una institución arbitral que yo haya elegido como proveedor del Estado, como contratista del Estado, a una institución arbitral por la que me sienta respaldado, con la que me sienta tranquilo, seguro de que el arbitraje se desarrollará de la mejor manera para las partes, en especial desde el punto de vista del contratista, pues que busca también su comodidad y su seguridad. Vamos a ir viendo este tema. Bien, entonces, cuando el contratista, el proveedor que ganó la buena pro, va a suscribir un contrato con la entidad pública, debe presentar una serie de documentos para que proceda a la suscripción del contrato, ¿no? Como por ejemplo, pues las garantías, los contratos de consorcio, etc. Dentro de los documentos que debe presentar el postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato, eh, dentro de estos documentos debe además elegirse el postor que va a firmar el contrato, debe hacer la propuesta de la institución arbitral elegida por el postor y también debe hacer la propuesta del centro de administración de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas elegida por el postor de corresponder. Bien, entonces esto es importante. Nos están dando la oportunidad. No deleguemos, no dejemos pasar por alto esta oportunidad porque nos están permitiendo poder hacerlo. Entonces, veamos que el artículo 332.2 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas señala textualmente que la institución arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Entonces, cuando las entidades públicas convoquen un procedimiento de selección, van a tener que colocarnos dentro de sus bases una lista de instituciones arbitrales, evidentemente que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa, vamos a hablar de eso más adelante, es decir, que tienen que estar inscritas en el regajo, ¿no es cierto? De las que yo como contratista podré elegir, decir, ¿sabes qué? Esta es la que quiero. Por X motivo, esta es la que quiero. Bien. Entonces, el procedimiento es que cuando remitan los documentos para la suscripción del contrato, allí el postor ganador de la buena pro le comunique a la entidad cuál es la institución arbitral que ha elegido. De lo contrario, pues podría acordar con la entidad contratante una institución arbitral distinta, es decir, aun cuando la entidad me haya proporcionado, vamos a imaginar, 5 instituciones arbitrales y a mí, ¿sabes qué? Le digo, mira, esas instituciones arbitrales que tú me has indicado no están inscritas en el regajo, no tienen buenos antecedentes, etcétera. Podríamos también con la entidad elegir una institución arbitral distinta. Eso es posible, nos permite la normativa. Y si no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, la institución arbitral será elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva. Entonces, vemos que finalmente la normativa le termina dando la potestad, ¿cierto?, a la entidad, pero primeramente nos da a nosotros la posibilidad, la opción de elegir, ¿cierto? Y de intentar poder elegir una institución arbitral que no esté en esa lista. De lo contrario, vamos a dejar en manos de las entidades públicas que ellas puedan elegir, pues, de manera definitiva, cuál será la institución arbitral a la que se tenga que recurrir. Bien. Bien, vamos aquí. La siguiente. La normativa también ha regulado algunos casos especiales de la designación de la institución arbitral. Y la normativa precisa que en los siguientes supuestos el arbitraje será iniciado ante cualquier institución arbitral que tenga inscripción vigente en el regajo. Es decir, y la
el acudir a, a una institución arbitral, pues se dará, digamos, de todas maneras, ante cualquier institución arbitral en los siguientes supuestos, ¿no? Cuando el convenio arbitral señale que el arbitraje ad hoc, que se constituye un arbitraje ad hoc cuando se contravenga lo dispuesto en el artículo 84. ¿Qué es lo que dice el artículo 84? Lo que les mencioné hace un momentito, que los arbitrajes ad hoc solamente pueden llevarse a cabo cuando los montos no superen las 10 unidades impositivas tributarias. Entonces, vamos a imaginar que estamos frente a un contrato en el que las partes eran menor a las 10 unidades impositivas tributarias y aún así las partes dijeron, no, vamos a hacer en este caso un arbitraje ad hoc. Esa cláusula se tiene por no válida, por no puesta. De todas maneras, si sucediera una controversia, ese arbitraje tiene que iniciarse ante cualquier institución arbitral que tenga inscripción vigente, pues en el regajo al momento de que haya surgido esa controversia. Y también, esa es la importancia de elegir una institución arbitral que ya esté incorporada con registro vigente en el regajo. Porque cuando la institución arbitral que hayamos elegido, que hayamos designado en el contrato, no tenga inscripción vigente en el regajo al momento de surgir la controversia, entonces tampoco podremos acudir a esta institución arbitral, sino que tenemos que hacerlo o tendríamos que acudir ante cualquier otra institución arbitral que tenga ya inscripción vigente en el regajo. Entonces, nuevamente vamos a la importancia de que tú como proveedor del Estado sepas elegir la institución arbitral o el centro de administración de resolución de disputas que va a estar habilitado para poder conocer las futuras controversias que pudiera suceder entre la entidad y el contratista. Porque entonces recuerda también que si eliges a una institución arbitral que no cuenta con el regajo, es muy posible que al final, cuando surja la controversia, tengas que acudir a cualquier otra institución arbitral, pues que tenga esa inscripción y no a la que habías elegido. Bien. En cuanto a los centros de administración de juntas y prevención de resolución de disputas, de igual forma, la normativa indica que en las bases del procedimiento de selección, la entidad contratante debe proponer de 2 a 5 candidatos a centros de administración de juntas de prevención de resolución de disputas que cuenten con inscripción vigentes en el regajo. De igual forma. Entonces, de igual forma, el postor ganador de la Buena Pro, cuando va a remitir los documentos para la suscripción del contrato, debe seleccionar de este listado el centro de administración. ¿Y por qué es importante? En el caso específico de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, aquí es aún más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro que administre esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas va a proponer y va a designar a los miembros de las juntas de prevención de resolución de disputas. Obviamente estos miembros tienen que cumplir con los requisitos que establece la normativa y respecto a la experiencia específica que las bases del procedimiento hayan establecido. Pero igual le vamos a dar a estos centros de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas la facultad de poder proponernos y designar a nuestros miembros de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas que van a resolver esas controversias que nosotros vamos a tener con la entidad. Entonces, debemos aquí aprovechar esa oportunidad que nos está dando la normativa, es una posibilidad legal, la normativa, de que nosotros podamos elegir de las que nos está dando la entidad, podamos elegir esa institución arbitral o el centro de administración de junta de prevención de resolución de disputas que va a resolver nuestras controversias. Para el caso específico, de acuerdo a las bases estandarizadas, este es el anexo 10, es el anexo que deberían presentar los proveedores del Estado que van a suscribir un contrato. Anexo 10, elección de la institución arbitral, ¿no? Como vemos, es un formato bastante sencillo en el que el postor indicará yo, que soy el postor adjudicado de este procedimiento de selección, etcétera, 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 ¿no es cierto? Elijo a la institución arbitral tal, y colocamos el nombre de la institución arbitral elegida
pues después de un análisis, después de haber revisado qué instituciones arbitrales son las que nos están proponiendo, vamos a revisar sus reglamentos, vamos a revisar qué tanta trayectoria tiene esta institución arbitral, vamos a hacer nuestro análisis, ¿verdad? Para poder elegir correctamente nuestra institución arbitral. De igual forma, en las bases estandarizadas, en un capítulo específico de la sección general, se nos hace mención a la solución de controversias contractuales y menciona pues también que para el arbitraje, el postor ganador de la Buena Pro selecciona a una de las siguientes instituciones arbitrales para administrar el arbitraje y coloca pues ese listado. Entonces, esta es una obligación de las partes, perdón, de la entidad, en este caso, al momento de eh, publicar sus bases, de otorgarnos a nosotros como proveedores del Estado la lista de instituciones arbitrales que ellos están proponiendo, ¿ok? Para que de esta lista nosotros como proveedores podamos elegir cuando ganemos la buena pro. Finalmente, en las bases estandarizadas, en la proforma del contrato, que también se puede visualizar al momento de que las entidades publican sus bases, encontramos la cláusula 17ª que se refiere a la solución de controversias. Entonces vemos que ya en esta proforma que es publicada por las entidades, ya se obtiene esta solución de controversias en la que se indica también que se consigne cuál es el mecanismo de solución de controversias. Acuérdense que también les mencioné que las partes pueden elegir de manera previa al arbitraje recurrir a la conciliación. Eso es plenamente facultativo, ¿cierto? Entonces, lo que vemos es aquí que cualquiera de las partes pues tendrá el derecho a iniciar el arbitraje a fin de que se resuelvan las controversias dentro del plazo de caducidad. Recuerden, ese plazo de caducidad del que les hablé al inicio es muy importante, no debemos dejarlo pasar presentando escritos, presentando cartas, presentando recursos, porque no son válidos y no suspenden el plazo de la caducidad. Esta finalmente es la cláusula 18ª que contiene el convenio arbitral, así queda finalmente redactado un convenio arbitral, ¿no es cierto? Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a este se resuelve mediante arbitraje, de acuerdo con los artículos 232 y 233 del reglamento de la Ley General de Contratación, ¿cierto? Y aquí viene lo importante, es organizado y administrado por y colocamos, ¿no es cierto?, quién es la institución. De conformidad con los reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente a estas reglas. Entonces, vamos a ir viendo también que desde el 1 de enero del 2026, la institución arbitral que se elija debe encontrarse inscrita en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, el REGAJ, ¿cierto? En este link nosotros podemos encontrar, se los voy a compartir se los voy a compartir por el chat. Ese es el link oficial, ¿verdad? En el que nosotros podemos tener acceso a todas las instituciones arbitrales y a los centros de administración de juntas de prevención de resolución de disputas que actualmente se encuentran inscritas en el regajo. Acuérdense que hasta el 1 de enero del 2026 ya será obligatorio que esa institución elegida se encuentre dentro del regajo. Entonces, no perdamos estas oportunidades. Y como un dato importante, les puedo mencionar que a la fecha solo existen 13 instituciones arbitrales que se encuentran inscritas en el regajo. 13 instituciones arbitrales. Dentro de ellas, por supuesto, ¿verdad? ANCAO Internacional es un gran logro para esta institución, ser una de las pocas instituciones arbitrales que está inscrita en el regajo y que cumple pues con lo que establece la normativa para poder hacerse cargo tanto de los arbitrajes como de las juntas de prevención de resolución de disputas.
Y tenemos también que solamente 6 instituciones o 6 centros, dentro de ellos nuevamente Ancahu Internacional, están debidamente acreditados como centros que pueden administrar las juntas de prevención y resolución de disputas. Entonces, veamos ya para terminar rápidamente, pues, cuál es la importancia de que nosotros como proveedores, contratistas del Estado, podamos elegir, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da la norma para poder elegir nuestras instituciones arbitrales. Primero, para evitar que la entidad elija instituciones que favorezcan a sus intereses. Y con esto, quiero dejar claro, no me refiero a que sea una institución arbitral que va a tener o que va a favorecer con el resultado de la entidad, ¿eh? Porque se entiende que partimos de la buena idea de que el arbitraje es imparcial, de que el arbitraje tiene todas las características propias de un buen arbitraje, ¿cierto? Pero cuando digo que favorezcan a sus intereses, me refiero a sus intereses como, por ejemplo, la cercanía, como, por ejemplo, mira, esta institución arbitral tiene mayor trayectoria, más experiencia en controversias del sector público, que es lo que yo como entidad pública busco. Evidentemente, si tú eres contratista y yo soy entidad pública, mi interés va a ser que vayamos a una institución arbitral pues que tenga mayor experiencia en los contratos del sector público, mientras probablemente tú como contratista quieras recurrir a una institución arbitral que de pronto tenga experiencia en el sector privado, ¿cierto? A eso me refiero cuando hablo de intereses, ¿eh? También, por ejemplo, la entidad, por lo general, podría preferir a centros cuya normativa procedimental favorezca un mayor control o tiempos más extensos. ¿Por qué? Porque en la práctica arbitral vemos que siempre los que piden ampliaciones de plazo para el pago, ampliaciones de plazo para contestar las demandas o para presentar, si es que son demandantes o que son contestación de demanda, para presentar demanda o contestar demanda, son las entidades públicas. ¿Y por qué? Porque lamentablemente las entidades públicas viven pues un problema bastante fuerte, que es la falta de información de su proceso arbitral, ¿verdad? Muchas veces pasa que cuando las entidades públicas están en un proceso arbitral, pues es difícil que tengan toda la información y por lo tanto cuando a veces me ha tocado, a veces cuando hemos ido tribunal arbitral, tenemos audiencia, la entidad dice, ¿sabes qué? Por favor, denme un plazo adicional, no he conseguido los informes, el área usuaria no me envía los informes, el área técnica no me responde, etc. Entonces, ese tipo de problemas podría ser que la entidad prefiera, pues evidentemente, un centro cuya normativa favorezca un tiempo más extenso de pronto para las entidades. ¿Ok? De otro lado, también es importante que tengamos en cuenta los costos de las instituciones arbitrales. No todas las instituciones arbitrales tienen los mismos costos, los mismos reglamentos o las mismas prácticas que podrían resultar más favorables o menos favorables para el contratista. Entonces, es importante la elección de la institución arbitral o del centro de administración de prevención de resolución de disputas por estas situaciones. Además, porque las instituciones arbitrales, como sabemos, tienen reglas procesales distintas, diferentes. Cada institución arbitral tiene su reglamento al cual, desde que suscribimos el contrato, nos sometemos a esas reglas. Nos elegimos a una determinada institución arbitral y nosotros nos regimos, nos sometemos, nos adecuamos a esas disposiciones, a esos reglamentos. Hay centros arbitrales que tienen diferentes reglamentos, evidentemente, y que en este caso pueden tratar temas distintos como las reglas sobre las recusaciones, los plazos para las actuaciones, la admisión de pruebas, los costos administrativos. Vuelvo a insistir que a veces juega un papel muy importante, ¿verdad? Los honorarios de los árbitros también, las modalidades del arbitraje, que a veces son documental, que son oral, que son mixtos, etcétera, las reglas para las medidas cautelares, ¿cierto? Y pues según la institución arbitral, pues un proceso podría ser más rápido, más costoso o más predecible también, ¿verdad? De otro lado, por ejemplo, nosotros como proveedores del Estado futuros contratistas, ¿no es cierto? Vamos a tener que verificar qué institución arbitral o qué centro de administración de disputa es el que, por ejemplo, tiene una tasa administrativa más competitiva,
tiene una tasa de honorario, unos honorarios de árbitros también más competitivos, también de pronto un mayor costo por audiencias o por secretaría arbitral, que eso sucede también en las instituciones arbitrales. Y de igual forma, nosotros tenemos que debemos pensar, debemos analizar la importancia de esta elección de la institución arbitral, porque, por ejemplo, en algunos centros, en algunas instituciones arbitrales, la de, todos conocemos, ¿verdad? En el mundo arbitral, en la práctica arbitral, conocemos que existen centros, pues, tienen un procedimiento mucho más rápido para la designación de árbitros, por ejemplo, cuando las partes no se ponen de acuerdo, en este caso, la dirección del centro no se reúne cada 3 o 4 meses, sino que lo hace cada vez que tienen alguna situación que resolver, que designan, por lo tanto, sus árbitros mucho más rápido, que sus liquidaciones las hacen mucho más rápido, que tienen un arbitraje un poco, la tramitación del arbitraje un poco más célere, tienen una mejor plataforma virtual, que evitan retrasos en audiencias y notificaciones. Entonces, podemos hacer todo este análisis de las instituciones arbitrales para nosotros como contratistas poder elegir adecuadamente una institución arbitral, un centro de administración de Junta de Prevención de Resolución de Disputas que vaya acorde a los intereses que nosotros como contratistas tenemos. Bien, eso entonces ha sido toda mi participación. Agradezco nuevamente por esta invitación, recordándoles entonces a ustedes como proveedores del Estado que no dejen esta oportunidad de poder elegir ustedes su institución arbitral o su centro de administración de Junta de Prevención de Resolución de Disputas que se encargará en el futuro de solucionar sus controversias. Bien, entonces muchísimas gracias por la invitación. No sé si hay alguna pregunta. Creo que por aquí en los mensajes estaba viendo alguna Sí, pregunta. sí, sí, doctorita, si me permite poder compartirlo, por favor. Claro que sí. Nos dejaron un caso, en realidad, que parece es muy interesante. Nos dice, en las bases integradas no está considerado la JRD. Para el perfeccionamiento del contrato, el contratista propone la constitución de una JRD comprometiéndose a pagar el íntegro de los conceptos correspondientes. Sin embargo, el centro que va a administrar la JRD en el contrato tripartito no respeta lo considerado en el contrato, manifestando que la norma indica que ambas partes deben pagar cada uno el 50% de los conceptos por gastos administrativos. Consultan cuál sería su opinión al respecto. Ok. Bien, gracias por la pregunta, ¿no? Y creo que la pregunta tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, aquí cuando la persona, que creo que es Néstor, nos hace la pregunta, ¿no? Dice, las bases integradas no contemplaron en la lista de la Junta, de los centros que administran la Junta de Resolución de Disputas. O sea, primer error. Puede pasar, por supuesto, porque finalmente son bases que son publicadas por las entidades públicas. Entonces, allí voy a detenerme para decir lo siguiente. Nosotros como proveedores del Estado, cuando participamos en los procedimientos de selección, tenemos la oportunidad de participar en la fase de selección. Y esa fase de selección nos permite la posibilidad de poder presentar consultas, observaciones, cuando vemos que algo no está claro en las bases, que hay alguna transgresión a la normativa y que le pedimos a la entidad pública que revise sus bases. En este caso específico, eso debió haber sido consultado u observado desde el primer punto, ¿cierto? Yo como postor que estoy participando, debía haber advertido, oye, entidad, un ratito, aquí tú no estás cumpliendo con lo que establece la normativa, que es indicarme cuáles son las instituciones arbitrales o los centros de administración de Junta de Prevención de Resolución de Disputas que van a poder resolver nuestras controversias. Entonces te exijo que coloques esos nombres para yo poder elegir primero. De pronto, si no lo advirtió, también en la posibilidad de a la firma de contrato, debió por ahí también poder conversarlo también con la entidad, ¿cierto? Esa también pudo haber sido la alternativa. Luego, finalmente, tenemos que, dice lo que pregunta su compañero, dice, sin embargo,
el centro de administración X, ¿no es cierto?, en el contrato tripartito, no ha respetado, dice aquí, no ha respetado lo considerado en el contrato, manifestado con el... Y es que eso es cierto. La norma indica, es más, hay una opinión que acaba de salir el 11 de noviembre del 2025, ¿cierto? Les dejo el número por si acaso, es la 58 del 2025, del 11 de noviembre, en la cual se indica que en el caso de la retribución de los costos y los gastos de la Junta de Resolución de Prevención y resolución de disputas, ¿no es cierto?, y del centro que administra, en este caso, el artículo 354.2 establece que el contratista debe asumir con sus propios recursos y sin reembolsos el 50% de la retribución de los costos y los gastos. Es decir, deben ser asumidos en 50-50 del porcentaje de los, ¿no? Eso es lo que ha establecido. Entonces, es cierto, tendría que en este caso respetarse dicha posición. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Doctorita, muy buenos días. Respecto al caso, doctorita, en primer lugar, el contrato, el valor referencial era menor a 20 millones. Ok, Entonces era... no era necesario, entonces no era necesario que se considere, ¿no?, la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, en la suscripción, para la suscripción del contrato para el perfeccionamiento, él envía, ¿no?, dentro de los documentos un compromiso, ¿no? Y dice, pues yo quiero que exista una junta de resolución de disputas. Y se compromete a pagar todos los conceptos, ¿no? Entonces, esto, pues la oficina de gestión contractual que tenemos nosotros, lo trasunta en el contrato. En el contrato de obra dice, ¿no?, en la última cláusula correspondiente a este caso, que el contratista asumirá no todos los costos correspondientes a la junta de resolución de disputas. Entonces, en el contrato tripartito que nos envían, pues nosotros observamos, ¿no?, ese hecho, le decimos por qué, ¿no? Para en el borrador del contrato tripartito no se considera lo que dice en el contrato de obra. Entonces, él nos dice, pues, que la norma dice esto, ¿no? Entonces, acá habría un conflicto. ¿Cuál manda? ¿El contrato de obra o el contrato tripartito? Bueno, Ahora, si se va a considerar lo que dice el contrato tripartito, nosotros tendríamos que modificar nuestro contrato de obra, ¿no? Sacar ese ítem donde dice, y además existe otro problema, ¿no, doctorita? Porque usted sabe, para pagar algún concepto en las instituciones estatales, necesitamos que esté dentro de un presupuesto analítico. Y este concepto, pues, de la Junta de Resolución de Disputa ahorita no está considerado. Entonces, otro problema sería eso, ¿no? Que la entidad no va a poder pagar al adjudicador porque no está considerado en su presupuesto analítico, y hacer las gestiones para este tipo de pagos es un poco difícil, ¿no? En una entidad administrativa, en una entidad pública. Entonces ahí se nos ha generado un problema, pues, para poder, ¿no? Ya entre en funciones ahí la Junta de Resolución de Disputas en esta obra. ok. Muchas gracias, señor Néstor, por la aclaración, ¿no? En el primer sentido, en el que decía que, claro, que era un contrato en el que no era obligatoria la incorporación de la cláusula de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, sino es que las partes, de manera voluntaria, ¿cierto?, al momento de suscribir el contrato, han preferido que dentro de su contrato o que su contrato de obra se inicie con la existencia de una junta de resolución de prevención de resolución de disputas, ¿cierto? Que es algo perfectamente válido en la normativa. Y entonces lo que nos indica su compañero Néstor es que aquí tenemos la primera controversia, ¿no? El primer problema, y ni siquiera problema porque yo creo que allí debería respetarse lo que estableció el contrato de obra, porque es la voluntad de las partes. Si bien es cierto, la norma indica que el pago a este centro de administración debe hacerse de manera igualitaria, 50% y 50%, pero también hay un tema de subrogación de gastos. Entonces, podría ser que el contratista haya asumido en este caso, lo cual, por cierto, me parece bastante inusual
que un contratista quiera asumir un costo, ¿no es cierto? Y no solo del 50%, sino del 100% de lo que implique mantener al lado suyo en la ejecución de la obra una junta de prevención de resolución de disputas, lo cual no es muy barato que digamos, ¿no? Entonces este contratista, bueno, de manera unilateral, de manera voluntaria, está queriendo asumir la totalidad de los costos. Ahora, no sé si es que ese contratista en el futuro diga, no, ahora voy a querer revertir o voy a querer reclamar a la entidad el pago de estos costos, o de repente no, eso ya será una cuestión que decida el proveedor del Estado, ¿no? Entonces, y señor Néstor, el contrato tripartito ya fue suscrito, también me indica, ¿verdad? Todavía no, nos Ok. enviaron, ¿no? El cargo nos envió, entonces nosotros observamos y él pues nos Ajá, ha alcanzado señalando, ¿no? De que prevalece lo que está escrito en el contrato tripartito y no en el contrato de obra. Y para ajá. nosotros eso no es, no, nosotros no lo tomamos pues de esa manera, ¿no? Si no Claro, queremos. pero más allá de que prevalezca, o sea, a ver, si es que el contrato tripartito se establece que los gastos van a ser asumidos 50 y 50, pero también ustedes podrían hacer valer la regla que ha sido suscrita en el contrato y decirle al contratista, ¿sabes qué? Págalo tú porque tú has dicho que te vas a hacer, tú te has comprometido en ese contrato a que vas a asumir todos los gastos. Entonces, cuando les toque pagar a la entidad, ¿no es cierto? Dirán sí, pero bajo esta cláusula ellos dijeron que se van a hacer cargo de todo el contrato. Ahora, también, si es que ustedes, en este caso específico, no era obligatorio una junta de prevención de disputas, ustedes también podrían dejar eso sin efecto, ¿verdad? Hacer su modificación de contrato y continuar, si es que eso fuera lo más prudente para la entidad y para el contratista. De lo contrario, considero que deberían coordinar con el Centro de Prevención de Resolución de Disputas y de pronto hacer una precisión de que si bien es cierto a las partes les corresponde en partes iguales de acuerdo a la normativa, pero que en este caso el contratista va a subrogar a la entidad. Ahora, ese tema de subrogación implica que en algún momento la entidad tenga que devolverle ese costo al contratista, ¿no? Porque es una subrogación. Pero eso ya tendrían que coordinarlo entre las partes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente están acordando? Bien, muchas gracias, señor Néstor, por su pregunta. No sé si existe alguna otra inquietud. Gracias, doctorita, usted. Gracias, muy amable. Gracias. No se preocupe, muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Tengo otro evento programado justamente para las 10. Me están esperando ya. Les agradezco nuevamente a Ancagua Internacional por promover este tipo de eventos. Realmente, de todos los sábados, conversar de un tema importante. Y tenemos muchos temas, tenemos para ampliar, les decía, la conciliación, el arbitraje, la JRD, cómo se pagan los árbitros, cómo se pagan, etcétera. O sea, tenemos muchísimos temas que definitivamente nos embarcaría mucho más tiempo para poder tratarlos. Yo me despido entonces, muchísimas gracias y espero haber compartido pues con ustedes un tema de su inquietud y de su interés. Gracias.